Había una vez, en una casa con un jardín lleno de margaritas y un árbol de manzanas, un niño llamado Nico. Nico era un niño pequeño, pero tenía un sueño que era mucho, mucho más grande que él. Si alguien le preguntaba: Nico, ¿qué quieres ser cuando seas grande?, él no lo dudaba. No decía astronauta ni domador de leones. Él se ponía muy firme, inflaba el pecho y decía con una voz clara: yo voy a ser bombero. Cada mañana, cuando el sol entraba por la ventana y pintaba rayas doradas en el suelo, Nico abrió un ojo, luego el otro, y lo primero que buscaba era su casco amarillo. Era un casco de plástico brillante que vivía en su mesa de luz. Nico se levantaba con cuidado, se ponía sus botas rojas, aunque no hubiera charcos, y su chaqueta azul. Para Nico, el pasillo de su casa no era un pasillo común, era la estación de bomberos. Las alfombras eran zonas de entrenamiento y las sillas eran camiones que esperaban salir a toda velocidad. Pero Nico no estaba solo en sus aventuras. Siempre lo acompañaba su mejor amiga Pompi. Pompi era una gatita muy especial. Tenía el pelo blanco como una nube y una manchita negra justo en la punta de la nariz. Pompi era la bombera honoraria. Ella seguía a Nico a todas partes, moviendo su colita de un lado a otro, mientras Nico inspeccionaba que todo en la casa estuviera en orden. Un buen bombero debe estar en forma, y Nico lo sabía. Después de desayunar su leche tibia, salía del jardín. «Atención, Pompi», decía Nico con seriedad. «Hoy tenemos entrenamiento de escalada». Nico se acercaba a los juegos de madera del jardín. Subía los escalones uno a uno. Pompi lo miraba abajo. Estiraba sus patitas blancas. Cuando Nico llegaba a lo más alto del tobogán, miraba el horizonte. Buscaba humo imaginario o algún juguete que necesitara ayuda. Luego venía la parte favorita de Nico, la manguera. En el rincón del jardín había una manguera verde enroscada como una serpiente dormida. Nico la tomaba con fuerza. No necesitaba abrir el agua de verdad para imaginar que un chorro gigante salía disparado hacia las nubes. «¡Shh!», hacía Nico con la boca. «¡Fuego de mentira! ¡Vete de aquí!». Pompi saltaba entre las plantas, persiguiendo las gotas de rocío, creyendo que ella también estaba ayudando a apagar incendios invisibles. A veces, el jardín se quedaba muy silencioso. Solo se escuchaba el viento en las hojas y el zumbido de alguna abeja distraída. En esos momentos, Nico practicaba el sonido más importante de todos, la sirena. Al principio lo hacía bajito, luego un poco más fuerte, moviendo los brazos como si abriera paso a los autos imaginarios. Pompi, al escuchar la sirena, corría a esconderse detrás de un macetón, asomando solo sus ojitos verdes. Ella sabía que cuando la sirena sonaba, el bombero Nico estaba en acción. Un día, después de almorzar, sucedió algo que no estaba en el plan. Pompi, que era muy curiosa, vio una mariposa de colores que volaba cerca de la ventana del lavadero. La mariposa entró en una caja de cartón muy alta y vieja que estaba en un rincón, y Pompi de un salto entró tras ella. Pero la caja era profunda y las paredes de cartón eran muy lisas. Nico escuchó un sonido suave: miau, miau. No era un maullido de juego, era un maullido de ayuda.
Nico se puso su casco amarillo de inmediato. Caminó hacia el lavadero con pasos firmes. Vio la caja. Vio las orejitas blancas de Pompi asomando apenas. «Tranquila, Pompi», dijo Nico, recordando lo que su papá le había contado sobre los bomberos. Los bomberos nunca tienen miedo y si lo tienen, respiran profundo y ayudan igual. Nico se arrodilló junto a la caja. No tironeó ni gritó. Con mucha suavidad metió sus manos pequeñas en la caja. Sintió el pelo suave de Pompi. La gatita se aferró a sus brazos. Nico la levantó lentamente como si fuera un tesoro de cristal y la puso en el suelo. Pompi se sacudió el polvo, le lamió la mano a Nico y dio 3 vueltas alrededor de sus botas rojas. «Misión cumplida», dijo Nico. «El bombero Nico y la gatita Pompi están a salvo». Esa misma tarde, el papá de Nico le dio la noticia más emocionante del mundo. «Nico, hoy vamos a caminar hasta la estación de bomberos de verdad». Nico no podía creerlo. Se aseguró de que su casco estuviera bien puesto y caminaron 3 cuadras. Al llegar, Nico se quedó con la boca abierta. Allí estaban enormes, rojos y brillantes, los camiones de bomberos de verdad. Un bombero alto, con un traje lleno de bolsillos y unas botas que brillaban como espejos, se acercó a ellos. Se llamaba Capitán Manuel. «Hola, pequeño», dijo el Capitán Manuel. «Veo que ya tienes tu equipo listo». El Capitán Manuel llevó a Nico a ver de cerca las ruedas del camión. Eran tan grandes que Nico podía pararse al lado y la rueda le llegaba a la nariz. Le mostró las hachas de seguridad, las linternas gigantes y las mangueras que eran tan largas que podían dar la vuelta a toda la manzana. «¿Sabés qué es lo más importante de ser bombero, Nico?», preguntó el capitán. Nico pensó en los incendios y en los camiones rápidos, pero el Capitán Manuel se agachó para estar a su altura y le dijo: «Lo más importante es ayudar. Ayudamos a los que tienen miedo, rescatamos a los animalitos y cuidamos que todos duerman tranquilos. Un bombero es sobre todo un buen amigo». Nico miró su propio casco amarillo y supo que, aunque fuera pequeño, ya estaba aprendiendo lo más difícil: a ser un buen amigo. Cuando regresaron a casa, el sol ya se había estado escondiendo, pintando el cielo de color naranja y violeta. Nico estaba muy cansado. Sus botas rojas se sentían pesadas y sus ojos empezaban a cerrarse. Cenó su sopa calentita, se puso su pijama con dibujos de escaleras y se acostó en su cama. Pompi, como siempre, saltó a los pies de su cama y se enroscó como un ovillo de lana blanca. Nico miró su casco amarillo apoyado en la silla. Por la ventana se veía una estrella muy brillante. Nico cerró los ojos y empezó a soñar. Soñó que el camión rojo lo esperaba en la puerta. Soñó que él y Pompi subían por una escalera que llegaba hasta las nubes para bajar un globo que se había quedado atrapado. Soñó que toda la ciudad estaba segura porque él estaba vigilando. En su sueño, Nico ya no era un niño pequeño con un casco de plástico. Era un bombero de verdad, valiente y generoso. Pero lo más lindo de su sueño era que, sin importar lo grande que fuera el camión, él siempre guardaba un lugar en el asiento para su gatita Pompi. Nico suspiró, abrazó su almohada y se quedó profundamente dormido, sabiendo que mañana sería un nuevo día para seguir entrenando,
para seguir ayudando y para seguir soñando con ser el mejor bombero del mundo. Y colorín colorado, el cuento de la abuela ha terminado.